Bueno, jóvenes, ahora vamos a calcular también la evapotranspiración media diaria del mes de diciembre por el método de radiación, ¿ya? Con los siguientes datos. Dice, temperatura media mensual de 22 grados centígrados, latitud 18 grados sur, altitud 4000 metros sobre el nivel del mar, humedad relativa máxima de 40%, humedad relativa mínima del 18%, insolación fuerte de 9.6 horas, quiere decir la insolación que va a haber sobre la superficie de la Tierra. Vientos débiles. Con estos datos, con el método de radiación, vamos a calcular la evapotranspiración de un cultivo de referencia. Para ello, vamos a utilizar una fórmula. Bueno, esta es la fórmula de la radiación, ¿ya? Nos dice aquí la radiación sobre la superficie del suelo. Eso es lo que vamos a calcular, ¿ya? Con esta fórmula donde necesitamos la relación entre la insolación fuerte, ¿ya? O las relaciones de insolación fuerte, ¿verdad? Luego necesitamos otro valor que es de la radiación extraterrestre, que la vamos a encontrar en tablas. Entonces, la tenemos, N nos dan como dato, N minúscula, nos dicen 9.6 horas, N mayúscula es de tablas y radiación extraterrestre también de tablas. ¿Ya? Una vez que encontremos radiación sobre la superficie del suelo, vamos a multiplicar por un factor de ponderación. Pero primeramente resolvamos o encontremos estos datos, ¿no? La N mayúscula, la radiación extraterrestre en tablas. Entonces, para el valor de N, vamos a encontrar para el mes de diciembre, que es esta columna del mes de diciembre, con la ubicación, ¿no? En la latitud sur, porque estamos en el hemisferio sur, dice 18. Aquí no encontramos 18, tenemos 20 y tenemos 15. Entonces, para encontrar, podemos interpolar ambos datos, ¿ya? De los dos, o en cambio promediar, ¿ya? Directamente promediamos y redondeamos al inmediato que nos dé, ¿no? Inmediato superior. Por ejemplo, como promedio, 13.3 más 13 me va a dar 26.3. Dividido entre 2 me da 13.15. Y redondeando voy a tener 13.2. Entonces, el dato que yo voy a manejar es de 13.2. ¿Ya? 13.2, que va a estar entre 13.13 y 13, ¿verdad? Entonces, ese es el dato que vamos a manejar para N mayúscula, para la insolación extraterrestre. Entonces, N va a ser igual a 13.2 horas, ¿verdad? Ahora, ¿qué me falta encontrar? La radiación extraterrestre, RA, que va a estar en la tabla en la tabla 3, que es de la radiación extraterrestre, RA. En esta tabla tenemos dos grupos, ¿no? Aquí está para el hemisferio norte, es toda esta parte, y esto es para el hemisferio sur, está separado, ¿no? Nosotros estamos en el hemisferio sur, entonces vamos a trabajar con este lado. En este hemisferio buscamos el mes, nos dice mes de diciembre, que está en esta última columna, ¿ya? Mes de diciembre, y nos dice 18 grados latitud sur. Aquí tenemos 20, 18, exactamente tenemos 18 y con una reglita lo marcamos, ¿no? Ahí tenemos. ¿Y cuál va a ser el dato que nosotros vamos a utilizar? Este, que es de 17.1. Ese es el dato que vamos a anotar. Entonces aquí anotamos 17.1. ¿Ya? Estos son los datos que hemos encontrado. Esto de la tabla 1, digo de la tabla 2, perdón, valor de N, y esta de la tabla 3. ¿Ya? Ya tenemos esos dos valores. ¿Qué otro cálculo auxiliar podría ser? Es hallar las humedades, la humedad relativa media. ¿Ya? La humedad relativa media mensual. Humedad relativa media mensual va a ser igual a la humedad relativa máxima, perdón,
relativa máxima más la humedad relativa mínima dividido entre 2. Entonces voy a sacar ese valor, el promedio. Y entonces, reemplazando datos, tenemos humedad relativa máxima, que es del 40%, más la humedad relativa mínima, que es del 18%. ¿Ya? Todo eso dividido entre 2. Haciendo operaciones, tenemos 40 más 18 dividido entre 2. Esto es igual a 29% de humedad relativa. Ya tenemos todos los datos. Ahora vamos a reemplazar en esta fórmula. Por tanto, la radiación sobre la superficie del suelo es igual entonces a 0,25 más 0,5 por n minúscula es de 9.6 horas, 9.6 dividido entre n mayúscula de tablas es de 13.2. 13.2. Cerramos paréntesis, cierro corchetes y la radiación de tablas, radiación extraterrestre es de 17.1. Entonces todo esto también podemos calcularlo en forma general en nuestra máquina de calcular. Entonces, al ingresar en la máquina de calcular, ingresamos de la siguiente manera. Abrimos paréntesis, 0.25 más, dice 0.5 por, abrimos paréntesis, 9.6 dividido entre 13.2. Ya cerramos paréntesis. Y también cerramos el otro paréntesis, ¿no? Que hemos abierto, 2 paréntesis. Y por 17.1. Y el resultado es de 10.49, ¿no? Con 2 decimales. Ese es el dato que anotamos. Entonces, nuestra radiación sobre la superficie había sido de igual a 10.49. Milímetros por día. ¿Ya? Ahora, para ir al diagrama, nosotros necesitamos lo siguiente. Necesitamos multiplicar la radiación sobre la superficie por un factor de ponderación llamado W. ¿Ya? Entonces, este W lo vamos a encontrar en tablas. Entonces, este factor de ponderación W se encuentra en la tabla 4 y para ello necesitamos conocer la temperatura, ya la temperatura media mensual de nosotros es de 22, entonces buscamos aquí en esta primera fila 22 grados, es esta, ¿no? Y necesitamos la altitud de nosotros, dice 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces está en esta última fila, ¿no? Entonces, con la columna de 22 encontramos con la última fila, el dato sería este, de 0.79. Ese es el factor de ponderación. Entonces, aquí anotamos 0,79, que hemos encontrado en la tabla número 4. ¿Ya? Entonces, con ese dato vamos a multiplicar, encontrar esta multiplicación, ¿no? RS, radiación sobre la superficie por el factor de ponderación. Y eso es igual, ¿cuánto es nuestra radiación sobre la superficie? Es de 10.49, ¿ya? Por el factor de ponderación que es 0.79. Al multiplicar ambos tenemos este 8.29, pero con un decimal va a ser igual a 8.3, ¿no? ¿Qué unidades? Seguimos manteniendo en milímetros por día. Entonces, con este dato nos vamos al diagrama. Para utilizar este diagrama necesitamos conocer las humedades relativas medias, ¿ya? Para elegir cuál de los diagramas vamos a usar. También necesitamos la relación de
W por RS, ¿no? La radiación sobre la superficie del suelo por el factor de ponderación. Solamente esos dos datos. Y tenemos la humedad relativa media, hemos calculado de 29%. Con eso vamos a encontrar en este diagrama. Entonces vamos a buscar en una de estas gráficas, 4 cuadritos, ¿cuál de los cuadros vamos a utilizar con la humedad? 29% dice, aquí está, de 55 a 70, mayores a 70, menores a 40 y de entre 40 y 55. Nosotros es 29%, entonces menor a 40 es la humedad relativa. Muy bien, ahí ya tenemos, hemos elegido este cuadro. Ahora, la relación de la radiación sobre la superficie por el factor de ponderación, para nosotros hemos calculado de 8.3. Entonces en esta fila de las abscisas buscamos 8.3. Hasta aquí es 8. Mira que está 2, 4, 6, 8 y 10, dice, ¿no? 8.3 es un poco más de 8. Hasta aquí es 9, que sería 8.5. 8.3 más o menos está por este lugar. ¿Ya? Ahora nos dice nuestra pregunta vientos débiles. Ya que están vientos, estos son débiles, moderados, fuertes y muy fuertes, ¿no? En estas líneas diagonales, ¿no? Entonces nosotros elegimos la primera porque son vientos débiles. Entonces con la ayuda de la escuadrita vamos a encontrar, ¿no? Vamos a hacer paralelas y vamos a encontrar la evapotranspiración que se encuentra aquí en el eje de las ordenadas. Entonces con 8.3 hacemos una línea hasta llegar a los vientos débiles, ¿verdad? Hasta esta primera línea. Y con ello hacemos una horizontal y vamos a encontrar la evapotranspiración. Aquí está, 2, 4, 6, 8. También está entre 8.3, ¿no? Si se fijan, también ha avanzado un poquito de 8.3, puede ser 8.4, ya hasta aquí es 8.5, entonces 8.3, entre 8.3 y 8.4 está. Ese es el valor que encontramos de la evapotranspiración. Entonces, nuestra evapotranspiración, nuestra ETO, va a ser igual a 8.3 también milímetros por día. Como decía, está entre 8.3 y 8.4, entonces podemos poner 8.35, ¿verdad? Esa va a ser nuestra evapotranspiración del cultivo de referencia para el mes de diciembre con estas características. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.